Como moderadora, la doctora Mariela Jiménez Vázquez, a quien le cedemos el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos realmente complacidos con su presencia en este congreso. Vamos a iniciar con esta segunda conferencia, donde nos visita el doctor Emilio Tenti Fanfani. El doctor Emilio Tenti Fanfani nació en Italia y es argentino naturalizado. Es sociólogo y obtuvo el Diploma Superior de Investigación y Estudios Políticos, otorgado por el tercer ciclo de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París. Es profesor e investigador en la Universidad Pedagógica Nacional de la Argentina y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. El doctor Fanfani fue titular de la Cátedra de Sociología de la Educación e investigador principal del CONICET en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires durante 30 años. Ha vivido y trabajado como docente e investigador en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Fue profesor e investigador en diversas instituciones académicas de México, país donde residió entre los años 1979 y 1985. En el año académico 1996-1997 fue nombrado profesor de la Cátedra Simón Bolívar del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona en París. Fue coordinador de investigaciones en UNICEF Argentina y el IP UNESCO para América Latina, donde coordinó un programa de investigación sobre la condición docente en varios países de la región. Su último libro publicado se titula Mitomanías de la Educación Argentina, en colaboración con Alejandro Grimson. Entre otros libros, el doctor Fanfani es autor de La Escuela Vacía, Deberes del Estado y Responsabilidad de la Sociedad Civil, La Condición Docente, El Oficio de Docente, Vocación, Trabajo y Profesión. También es autor de Sociología de la Educación, La Escuela y la Cuestión Social, Ensayos de Sociología de la Educación. Ha escrito y publicado numerosos artículos en revistas académicas de América Latina y Europa. Participa frecuentemente en seminarios, conferencias y otras actividades académicas en su país y en el extranjero. Les pido le otorguemos un muy fuerte aplauso al doctor Fanfani. Gracias, doctora. Bueno, nobleza obliga. Me voy a parar porque yo suelo dar clase parado. Hace más de 40 años que soy profesor. Me cuesta hablar sentado. Bueno, como les decía, noblesse oblige, dicen los franceses. Lo primero es lo primero. Quiero agradecer muy sinceramente al amigo y doctor Ángel Díaz Barriga, a la doctora Marlene Jiménez, que tuvieron el gesto de invitarme en este evento, que para mí es una ocasión de aprendizaje. Yo siempre digo que no soy un conferencista, soy más bien un conversador. Me hubiera gustado más una conversación, un diálogo, pero bueno, las circunstancias me ponen aquí con el uso de la palabra desde este estrado. Bueno, supongan que estamos tomando un café juntos y que vamos a compartir algunas ideas acerca de este título que puse a esta intervención, que es del Estado educador al Estado evaluador. Mi objetivo en estas circunstancias es no convencer, sino en primer lugar algo mucho más humilde, hacerme entender.
Yo soy sociólogo y cada disciplina tiene su jerga, su lenguaje. Yo seguramente debe haber algún sociólogo por aquí, pero no creo que seamos la mayoría en este auditorio. Probablemente haya más docentes, pedagogos que sociólogos, así que me siento en la obligación de hacerme entender. No me gusta hablar en sociologués, no me gusta hablar en complicado, no me gusta hablar como sociólogo ante un auditorio que no son colegas. Este es el primer objetivo. Incluso para polemizar, para discutir, para disentir, es preciso entenderse, comprender el argumento del otro. En segundo lugar, otro objetivo también relativamente humilde es no aburrir, más a la hora de la siesta. Esto también lo puedo decir en términos más positivos, interesar, movilizar el interés. Prefiero por ahí que alguien se enoje conmigo, pero lo peor sería la indiferencia. Esto es como en el amor. La indiferencia es lo peor, que te digan que sí o que no, pero que te miren así cuando uno declara su amor a otra persona y que te miren como que ni fu ni fa, es muy desagradable. Por eso voy a tratar por ahí, a veces voy a acentuar ciertos argumentos con los fines polémicos, con lo menos si alguien se enoja conmigo, pues ya estoy mucho más contento con alguien enojado que con alguien desinteresado y apático. Bueno, ¿de qué quiero hablarle a ustedes? Bueno, quiero hacer un análisis sociopolítico este bendito dispositivo que hoy ocupa para mí un lugar central en las agendas políticas, de la política educativa de la mayoría de los países de Occidente, que es la evaluación. Esta palabra clave, hay que entender esto de la evaluación desde un punto de vista relacional. Esto es lo que yo aprendí, una de las cosas que yo aprendí de la sociología, es que no existen en la sociedad sustancias, no existe el maestro, el Estado, la familia, el bachillerato, el secundario, sino que lo que existe en estas realidades en realidad son relaciones. Uno no entiende la verdad o la evaluación, por ejemplo, en este caso, si uno no lo mira desde una perspectiva relacional y desde una perspectiva histórica. Si no se puede entender esta palabra si no la ponemos en relación con otras palabras. Y el lenguaje que usamos, las palabras que usamos, son la teoría. Yo muchas veces con los compañeros docentes con los que estoy en contacto permanente a través de charlas, donde yo les cuento cómo veo yo la cuestión docente en América Latina, yo suelo decirles que suelo abrir el paraguas antes que llueva, antes que alguien me diga, profesor, usted que tiene la teoría, pero nosotros tenemos la práctica. Yo suelo decirle, mire, reflexionemos un poco acerca de estas dos categorías. Todos tenemos teoría y todos tenemos práctica. La teoría es el lenguaje, son el conjunto de categorías que nosotros usamos para entender el mundo social o una parte del mundo no social que nos interesa en particular. Todos tenemos teoría porque todos tenemos lenguaje. Todos saben lo que es el poder, todos saben lo que es el conflicto, todos saben lo que es el Estado. Todos lo saben. Todo el mundo dice, bueno, pues Peña Nieto tenía más poder hace 2 años que ahora. Eso lo dice el taxista, lo dice el carnicero, lo dice el de la tienda, lo dice mi abuela que no es socióloga. Todo el mundo tiene teoría, tiene lenguaje, tiene categorías mentales que le permiten entender y dar sentido al mundo que nos rodea. El maestro que me dice, profesor, usted tiene la teoría, nosotros tenemos la práctica, se está equivocando. Estamos entendiendo la teoría como eso que está en los libros, esas cosas que están escritas y que aprendemos. La teoría de Piaget, la teoría de Vygotsky, la teoría de Bourdieu, la teoría de Foucault. Tenemos tendencia a creer que la teoría es eso que está ahí, que ha sido hecho para ser aprendido, ¿para qué? Para luego enseñárselo a otros. No, la teoría es el lenguaje que usamos para hablar de las cosas. Yo tengo un lenguaje que es un lenguaje prestado, obviamente. Yo no soy un sociólogo creador de teoría, yo soy un usuario de teorías. De gente que me han precedido, incluso más de un siglo, gente destacados sociólogos contemporáneos, a los que yo he pedido prestado el lenguaje que yo hablo cuando hablo de cuestiones sociales y educativas. Y yo, para entender esta cuestión de la evaluación, no puedo entender la evaluación si no la miro, repito, desde un punto de vista genético, histórico y estructural. Para entender este mecanismo, esta tecnología, porque es una tecnología, es preciso primero explicarse cuáles son las condiciones sociales y políticas de emergencia de esta tecnología. Esto parece en la década de los años 70 en Europa, cuando se dan ciertas condiciones que son condiciones sociopolíticas generales, cuando el capitalismo entra en una etapa de desarrollo
cuando desarrolla el sistema capitalista un nuevo modelo de organización y gestión de la producción. Y cuando el sistema educativo ha alcanzado cierto grado de madurez que se expresa a través de las coberturas elevadas en determinadas franjas de edad, que son la primaria, la secundaria, en especial en Europa, cuando se comienza a masificar el nivel secundario total, no secundario básico y secundario superior, aparecen una serie de fenómenos. Y en América Latina la cosa de la evaluación llega, en Chile primero, con la dictadura de Pinochet, en Argentina llega recién de los años 90, a principios de los años 90, con una ley nueva de educación que introduce por primera vez, institucionaliza por primera vez en Argentina, un sistema nacional de evaluación de la calidad de la educación. Ahí aparece la palabrita, aparece la palabra en la ley y luego aparecen las instituciones, la Dirección Nacional de Evaluación, aparecen los expertos y aparecen los primeros operativos nacionales de evaluación de la calidad de la educación, que consiste, como ustedes saben, en tomar pruebas a muchachos que están frecuentando la escuela primaria, la escuela secundaria. ¿Con qué motivo? Esto hay que preguntarse. ¿Qué es lo que pasó con el sistema escolar, tanto en Europa como en América Latina? Porque se da en cierto momento de su desarrollo histórico la necesidad de evaluar. Hay algo muy particular que sucedió. Se dio con el desarrollo del sistema escolar, con la masificación de los sistemas escolares, ocurrió un fenómeno interesante. Se dio y se está dando una especie de tensión, contradicción, llamémosle así, entre la democratización del acceso a las instituciones educativas. Esto es un fenómeno universal. Cada vez tenemos más muchachos y muchachas en la escuela. Cada vez desde edades más tempranas. Yo siempre suelo decir que el caso de América Latina, México, es el ejemplo. Creo que ustedes tienen la escolaridad obligatoria desde los 3 años de edad y hasta los 18 años, hasta la antesala de la universidad. En Argentina tenemos el secundario superior obligatorio por ley del año 2006. Todos los muchachos argentinos tienen que hacer la secundaria básica y el secundario superior. Y las cifras nos demuestran que efectivamente, si usted mira para todos los países de América Latina, la evolución de las tasas de escolarización, cada vez tenemos más muchachos escolarizados. Muchachos y chicas escolarizados. Esto es lo que llaman los especialistas en futurología una especie de tendencia pesada del desarrollo de las sociedades contemporáneas. Sean gobierno de derecha, sean gobierno de izquierda, cada vez la demanda por escolarización no puede ser detenida. La sociedad demanda escolarización, la sociedad se moviliza para que creen el secundario en mi pueblo, para que me creen la escuela primaria, para que me creen el jardín, para que creen la universidad en mi estado, en mi provincia, en mi ciudad. Y esta demanda de escolarización no la puede detener casi nadie. Las clases políticas, las clases dirigentes tienen que ceder ante las demandas de escolarización. Entonces, por un lado se da esta democratización del acceso. Uno diría, bueno, eso es un fenómeno positivo. La empresa educativa anda bien porque su clientela, digamos, entre comillas, cada vez es mayor. Pero esta primera tendencia se contradice con otra, que es la concentración del conocimiento poderoso. Voy a usar esta expresión de un sociólogo inglés, no cualquier conocimiento, sino los conocimientos socialmente poderosos en pocas manos. En síntesis, hay una tensión o contradicción entre la masificación de la escolarización, la democratización del acceso a la escuela e incluso del acceso a los títulos, diplomas y certificados que la escuela distribuye y los aprendizajes, la incorporación de conocimientos poderosos en las personas. Esta tensión aparece en Europa en la década del 70, lo que da lugar a algo muy interesante, que es la particularidad de los tiempos que vivimos. Es que la sociedad, fíjense qué interesante, la sociedad comienza a sospechar de la escuela. Comienza a sospechar, fíjense, de los diplomas y certificados que la escuela otorga. Y entonces, ¿qué dicen? Realmente, los poseedores de estos diplomas, certificado de haber completado el 4º año de primaria, certificado de primaria completa, certificado, título de bachiller, efectivamente poseerán los conocimientos que este certificado promete. Comienza a sospecharse de esto. Ya existían evidencias cuando estos muchachos tenían que ingresar a las universidades. Por ejemplo, en América Latina, en Argentina, en muchas universidades para ciertas carreras había que rendir un examen de ingreso para ingeniería, para medicina, y ahí aparecía un fracaso muy grande. La mayoría de los chicos que fracasaban en el examen de ingreso en la ingeniería porque no sabían matemáticas. Entonces se comienza a sospechar de lo que hace la escuela. Y entonces se decide, fíjense qué interesante, los ministerios deciden
realizar operativos de evaluación, tomar exámenes para medir rendimiento en lengua, matemática, a muestras representativas o al universo, al total de muchachos que están en determinados niveles del sistema escolar. ¿No? Entonces se comienzan a institucionalizar, entonces aparece este mundo, llamamos así, aparece un campo de la investigación evaluativa, con sus expertos, con sus tecnologías, sus instituciones, incluso aparecen organismos internacionales. La evaluación comienza a hacerse a partir de ciertos polos de poder internacional. Eso en Europa primero y luego en América Latina. Esto obviamente provocó una reacción negativa por parte de todos los sindicatos de América Latina y de Europa. Todos los sindicatos, que son las organizaciones representativas de los intereses de los trabajadores de la educación, o de los profesionales de la educación, o de los profesionales asalariados de la educación, como me gusta decir a mí, inmediatamente se opusieron. En Argentina todavía hoy, los sindicatos docentes en forma masiva, unánime y contundente se oponen a los operativos de evaluación. Los gobiernos lo están haciendo, lo siguen haciendo, pero con la total oposición de los sindicatos. ¿Por qué? Obviamente los representantes de los trabajadores de la educación se daban cuenta de que este desfase que existe entre los títulos y las capacidades, conocimientos, competencias, los modos de hacer de los poseedores de los títulos se convirtió en un fenómeno ya de masas. Yo siempre suelo decir que históricamente siempre conocimos desde mi infancia el burro con título, le decíamos. Gente que tenía diploma, pero efectivamente no sabía ni leer ni escribir. Pero la idea del burro con título en Argentina era una figura retórica que servía para el humor, para la sátira. Cuando ya uno observa, cuando analiza los datos, uno de estas evaluaciones, uno podrá discutir la parte metodológica, técnica, no nos vamos a meter en esas cuestiones que son bastante complejas. De hecho, estamos demostrando que proporciones importantísimas, digamos, casi la mitad de los muchachos de 15 años de América Latina, a partir de los resultados de prueba PISA, ¿no? Casi la mitad de los muchachos y chicas de América Latina que tienen 15 años, que están escolarizados y que han tenido en promedio unos 11 años de escolarización, no tiene competencias básicas en matemática o en comprensión lectora. Entonces ya no es el burro con título como una excepción, ya se ha convertido en un problema social. Hay un desfase, efectivamente, entre la capacidad que tiene el sistema escolar de escolarizar, de retener, de distribuir diplomas y la capacidad de desarrollar aprendizaje de conocimientos poderosos en las personas. Por eso yo suelo decir que el signo de nuestros tiempos es que esta vieja institución, la escuela, que era una institución sagrada, se ha convertido en una institución bajo sospecha. Y todos los que estamos en el sistema estamos bajo sospecha. Progresivamente, ya no solamente se evaluó y se sospechó de los estudiantes e indirectamente de los profesores de esos estudiantes, sino que ahora se comienza a sospechar, ya se sospecha, ustedes son la vanguardia de América Latina, diría yo, junto con Chile, pero Chile, digamos, hay una sociedad donde la evaluación ha tenido un alto grado de legitimidad, después vamos a hablar de esto, donde ya se sospecha directamente del docente. Se sospecha que hay proporciones importantes de los docentes que están en ejercicio, que tienen su plaza, que han conquistado su plaza, y se considera desde ciertos polos de poder que estos profesores profesionales no poseen las competencias básicas, por eso ahora se quiere evaluar y se evalúa a los docentes. Y se le dará 2 o 3 oportunidades y después supuestamente al que no pasa esos exámenes se les quita de la plaza. Bueno, ¿cómo se entiende esto? En primer lugar está este trasfondo. Hay un desfase entre conocimientos y títulos y diplomas. Esto yo creo que es un hecho incontestable. La pregunta que hay que hacerse es ¿cómo se explica? ¿Cómo se produjo? Cosa que normalmente los centros de poder no hacen. Hay que explicar cómo se produjo en América Latina la masificación de la escolaridad primaria y secundaria. ¿Qué tipo de oferta escolar se les dio a los que llegaron últimos? Siempre los sectores subordinados, las clases dominadas, las clases explotadas, llegan tarde a la escuela. Llegaron tarde a la primaria y llegaron tarde al secundario. Cuando los sectores populares llegan al secundario, no llegan al secundario a que llegué yo. Cuando yo fui al secundario en Argentina, solo 13% de los muchachos de mi edad, o sea, de 13 a 17 años, íbamos al colegio secundario. 13%. Hoy en Argentina va el 85% de los muchachos de 13 a 17 años está escolarizado. Y la mayoría de ellos en el nivel medio.
La pregunta es, cuando llegaron los pobres al secundario, ¿a qué secundario llegaron? Yo no voy a discutir esto, es muy difícil explicar los motivos del desfase, pero yo tengo una gran hipótesis. La hipótesis es la siguiente: a los sistemas escolares, en especial los sistemas escolares públicos, que son los que acogen a los excluidos sociales, porque esto es una paradoja también. El sistema escolar de América Latina es el sistema de prestación de servicios sociales públicos más incluyente que existe. Todos los chicos entran a la escuela. Chicos que están excluidos del alimento, del afecto, de la vida, de una vida digna, del medio ambiente sano, de la salud, están escolarmente incluidos. Cuando llegan estos, llegan a la escuela pública. Entonces yo voy a afinar la proposición. La sociedad no sospecha de toda la escuela. Sospecha, por lo menos en Argentina, de la escuela pública argentina, que es la escuela donde van los sectores que ingresan después, últimos, a estos niveles de escolaridad. Esta es la escuela sospechada, la escuela pública. Bueno, la hipótesis general es que a los sistemas escolares de América Latina, especialmente a los sistemas escolares públicos, se los obligó a hacer más cosas, es decir, a atender más alumnos con menos recursos. Uno partiendo incluso de las cosas de la evidencia del sentido común. Los edificios que frecuentan los muchachos de los sectores de los barrios populares urbanos de Buenos Aires no tienen nada que ver con esa especie de monumentos que eran los viejos bachilleratos que existían en cada capital de provincia. Los secundarios de México no tienen la misma calidad que la prepa esta que está ahí en el DF, la famosa prepa, ¿cómo se llama? La prepa de la UNAM, que es un edificio histórico, es un palacio, una cosa impresionante. Ustedes han visto lo que son las viejas normales. Hay normales que parecen iglesias, porque eran templos, una riqueza, una inversión impresionante. Cuando se masifica el secundario en Argentina, se masifica en infraestructura que son un galpón de la municipalidad de un barrio popular, en un salón parroquial que se llueve cuando llueve y se mueren de frío en invierno y de calor en verano. O sea, la infraestructura física de las escuelas de los pobres son infraestructuras físicas pobres. Sus recursos tecnológicos, pedagógicos son más pobres. Hemos desarrollado una oferta educativa pobre para los pobres, para decirlo. O sea, hemos establecido una especie de círculo vicioso de la pobreza. Cuando llegan los pobres a la escuela, no llegan a la misma escuela que llegaron las clases privilegiadas urbanas de América Latina. No nos debe sorprender que en estas condiciones tengamos problemas de aprendizaje, de rendimiento escolar, que aparecen en estas cifras dramáticas de los operativos nacionales e internacionales de evaluación de la calidad de educación. Bueno, la segunda conjunto de consideraciones que hay que hacer para entender la cuestión de la evaluación es que también ocurre en las sociedades capitalistas un cambio a partir de los años 70 en las formas de organización de la producción capitalista. El capitalismo sigue siendo capitalismo, hay apropiación privada de los beneficios, pero la forma de organización del capital, de la producción capitalista, han cambiado. Se pasó del modelo taylorista burocrático al modelo que se llaman postburocráticos. De la producción de masas, la lógica de la primera etapa del capitalismo, la acumulación, el beneficio, la ganancia, era el resultado de la producción en masa de objetos o servicios estandarizados a mucha gente. O sea, el capitalista ganaba vendiendo el mismo modelo de Forte a cada vez mayor cantidad de gente que se incorporaba al mercado como compradores. Esa era la lógica de acumulación del primer capital. En el capitalismo que surge luego de la crisis de los 70, el principal motor de la economía capitalista no es vender el mismo producto estandarizado a proporciones cada vez mayores de gente de la población que se incorporan al mercado, sino vender nuevos productos a los mismos compradores. El ejemplo es el de los celulares, pero podemos pensar en el mundo de la cultura, en el mundo del cine, en el mundo de la ficción, en el mundo de los productos de entretenimiento. Se trata de vender cada vez nuevos productos a los mismos compradores. O sea, este capitalismo, en esta fase de su desarrollo, no le interesa ampliar el mercado, no le interesa tanto incorporar a los ciudadanos que están excluidos como consumidores, incorporarlos al consumo, sino que la ganancia, la acumulación, el motor de este capitalismo es vender productos permanentemente renovados. Ustedes han visto los modelos de las marcas de autos, es impresionante. Y cómo cada modelo inmediatamente es reemplazado por otro. Pero esto sucede en todo, en la producción de bienes, de servicios, de la moda, fíjense en la moda. Vender nuevos productos a los mismos consumidores. Ya no hay un interés de
desarrollar un capitalismo inclusivo, un capitalismo que incluya proporciones cada vez más numerosas de la población a los consumos capitalistas. Y al mismo tiempo, como la lógica de este capitalismo supone la innovación, no la rutina. Ustedes se acuerdan de lo que si han visto algunos la película famosa de Chaplin, del tipo que se pasa, el obrero de las primeras fábricas industriales de producción en masa, que se pasa todo el día apretando un tornillo con una herramienta, haciendo una tarea segmentada, rutinaria. Ese capitalismo ya no existe más. Hoy en día el motor es la innovación, es la creatividad. Por eso tanto énfasis en la innovación, la creatividad. Entonces, para crear se requiere una forma para inventar, para crear nuevos soft, nuevos programas, nuevas app, nuevos modelos de ropa, nuevos consumos, nuevos restaurantes, nuevos bares, nueva música. Se requiere gente creativa, ¿no? Gente que no haga operaciones rutinarias. No es la rutina ahora lo que garantiza la producción, sino que es la innovación y la creatividad. Entonces la forma de organización no puede ser la organización burocrática, porque la burocracia suponía una división del trabajo rígida en el interior de las organizaciones productivas. Y trabajar a reglamento. Una de las características fundamentales de la organización burocrática o taylorista en el caso de la industria era que las funciones, las actividades de los miembros de estas organizaciones tenían que actuar conforme a reglas y reglamentos. Todavía hoy en el Estado,